Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores de este panel el haberme invitado porque me parece que es un tema muy relevante y sobre todo en vísperas de una fecha tan simbólica para el movimiento de trabajadores como es siempre el 1 de mayo. Evidentemente no voy a poder retrasarles la historia del sindicalismo en Chile ni en ninguna parte del mundo en 25 minutos. Quiero hacer unas reflexiones muy generales para que eso sirva para la discusión. La historia del sindicalismo se suele confundir con la historia del movimiento obrero o con la historia del movimiento de trabajadores. Pero la historia del movimiento obrero o del movimiento de trabajadores no se reduce a la historia del sindicalismo, puesto que los movimientos de trabajadores han tenido a lo largo del tiempo distintas expresiones. Una de ellas, tal vez una de las más importantes, ha sido el sindicalismo. Pero conviene recordar que previamente al sindicalismo, tanto en Chile como en la gran mayoría de los países del mundo, la primera forma de organización que tuvieron los trabajadores fue el mutualismo, las sociedades de socorro mutuo, que son al mismo tiempo un antecedente de lo que posteriormente sería el sindicalismo, pero también son una historia propia. Es decir, no podemos concebir el mutualismo como una suerte, como en algún momento lo concibieron algunos historiadores, como una especie de prehistoria del movimiento sindical o del movimiento obrero. No, el mutualismo tuvo y probablemente tiene un valor propio que no se agota en el haber sido el paso previo a la fundación del sindicalismo. Igualmente, en un sentido contrario, habría que señalar que la historia del sindicalismo excede a la historia del movimiento obrero, ya que esta forma de organización ha sido adoptada posteriormente por otros sectores sociales, por otros tipos de trabajadores, lo que podríamos denominar como los trabajadores de cuello y corbata, y eso es una discusión teórica inagotable, son parte o no de la clase obrera, no me voy a meter en esa discusión hoy día. También terminaron adoptando el sindicalismo como forma fundamental de organización, o incluso sectores sociales no asalariados. Por ejemplo, en varios países europeos, al referirse a las organizaciones estudiantiles, en Francia en particular, la gente lo hace, o los propios estudiantes, refiriéndose a ellas como sindicato de estudiantes, puesto que el concepto de sindicalismo nos remite siempre a una idea de una reivindicación frente a un otro, a una lucha o incluso un enfrentamiento frente a un otro que suele ser siempre o casi siempre la parte patronal. Pues bien, el sindicalismo debe ser concebido, como todo fenómeno social, como un fenómeno cambiante a través del tiempo. Tiene características distintas en épocas diversas, características que van cambiando en función del tipo de economía, del régimen político y de la correlación global de fuerzas que existen en una sociedad. De esta manera, podríamos, al referirnos a Chile, intentar una suerte de caracterización y periodificación de lo que han sido las fases por las cuales ha atravesado el movimiento sindical. Y sería conveniente introducir en esa periodificación una fase anterior, una fase previa, que tiene que ver con este fenómeno de la ayuda mutua, del socorro mutuo, del mutualismo y de otras formas de organización popular que precedieron al sindicalismo y que se situaban en un plano, en una estrategia distinta a la que sería con el correr del tiempo la de las organizaciones sindicales, puesto que el mutualismo, el cooperativismo,
y otras formas de organización popular que surgieron en Chile a mediados del siglo XIX no se situaban en la perspectiva de la reivindicación del trabajo frente al capital, por lo tanto del enfrentamiento con el capital, sino simplemente en la perspectiva de la cooperación de los trabajadores para mejorar sus condiciones de vida, la ayuda mutua. No tengo tiempo para extenderme en esto, pero quiero subrayar simplemente que la experiencia mutualista sería una experiencia muy valiosa posteriormente para aquellos cuadros activistas del movimiento obrero que en algún momento de la historia, fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, se decidieron a dar el paso ya para conformar organizaciones sindicales propiamente tales. Esta fase mutualista no termina evidentemente en el momento en que surgió el sindicalismo, pero empieza un lento declive del mutualismo en beneficio del movimiento sindical. Por tanto, podríamos decir que esta fase previa a la del sindicalismo se extendió hasta fines del siglo XIX aproximadamente. Pero durante la fase en la cual el propio mutualismo era la forma de organización prácticamente irrefutable o sin contestación de los trabajadores, me refiero ya a las décadas de 1870 y 1880, empezaron a emerger tímidamente algunas formas de organización proto-sindical. Entiendo yo por proto-sindicalismo a experiencias efímeras, débiles, inconsistentes, que anunciaban la llegada del futuro sindicalismo. ¿A qué me estoy refiriendo? A experiencias como las que se desarrollaron en Santiago del Paraíso ya desde la década de 1870, durante algunos conflictos laborales que enfrentaron a trabajadores tipógrafos o trabajadores de imprenta, a obreros cigarreros con sus patrones. Puesto que durante estas huelgas, los trabajadores que aún no contaban con organización sindical organizaron comités de huelga para hacer frente a las necesidades que les planteaba su movimiento. Fueron comités que duraron durante el conflicto y luego desaparecieron. O sea, no lograron constituirse como organizaciones sindicales. Y cosa curiosa y al mismo tiempo muy valiosa, en algunas de estas huelgas, las sociedades mutualistas, por ejemplo de tipógrafos y las de los cigarreros, actuaron como cajas de resistencia. O sea, destinaron sus recursos, que en principio debían ser canalizados estatutariamente, única y exclusivamente en funciones mutualistas, para funciones sindicales, o sea, convertirse en caja de resistencia durante la huelga, para que los huelguistas pudieran soportar el periodo en que iban a estar sin sueldos, sin salarios. Esto es, a mi juicio, proto-sindicalismo. Aún no se logra constituir una organización con carácter permanente que tenga como objetivo central el enfrentamiento frente al capital, pero los trabajadores intuitivamente constituyen organizaciones efímeras que cumplen con el mismo objetivo, o bien transforman momentáneamente el objetivo mutualista, la función mutualista, en una función sindical. Y esto anuncia las transformaciones en el movimiento de trabajadores que van a ocurrir un par de décadas más tarde, puesto que, y ahí empezamos la fase del sindicalismo propiamente tal, a partir de 1898 se funda en Santiago, bajo el impulso de los anarquistas, la primera sociedad de resistencia o en resistencia, la de los tipógrafos, y que va a marcar
una suerte de un antes y un después en la historia del movimiento de trabajadores, puesto que en los años inmediatamente posteriores estas nuevas formas de organización popular van a extenderse por muchas ciudades y puntos del país. El nacimiento de las sociedades de resistencia está íntimamente ligado a la acción de militantes anarquistas en el movimiento obrero, y este es un aporte del anarquismo que generalmente fue descuidado por cierta historiografía social por razones ideológicas, pero que desde un punto de vista objetivo y lo más científico posible es necesario reconocer. Ahora bien, las sociedades de resistencia no estuvieron compuestas únicamente por anarquistas. Hubo cuadros de otras tendencias o corrientes políticas, de efímeros grupos socialistas, de demócratas de orientación socialista, como era el caso de Recabarren y sus compañeros, que muy pronto entendieron las potencialidades de esta nueva forma de organización y también contribuyeron a la creación de nuevas sociedades de resistencia en conjunto con los anarquistas o de forma separada. Pero lo que hay que subrayar es que esta fue la primera forma de organización sindical. Simples cajas para constituir un fondo, como lo decía su nombre, para resistir durante una huelga. Y muy pronto las sociedades de resistencia fueron reforzadas, podríamos decir, por otra forma de organización sindical, pero un tanto más compleja, como fue el caso de las sociedades mancomunales de obreros, que surgieron a partir de 1900, ese año se creó la primera en Iquique, y luego se extendieron por todo el Norte Grande, Santiago, Valparaíso, la zona del Carbón y otras ciudades. Yo he detectado a estas sociedades mancomunales de obreros en la ciudad de Valdivia. Y estas sociedades eran un híbrido bien interesante, porque unían funciones de tipo sindical, es decir, resistencia frente al capital, que eran sus funciones principales, con funciones de tipo mutualista y de educación y recreación popular. Las mancomunales publicaban periódicos, desarrollaban actividades culturales, practicaban el socorro mutuo, pero por sobre todo impulsaban luchas de los trabajadores en contra de sus patrones, para obtener reivindicaciones muy sentidas. El sindicalismo funcionó hasta el primer cuarto del siglo XX por la libre. Aquí no había legislación social. Las huelgas no eran legales ni ilegales. Los sindicatos no tenían estatuto legal. Por tanto, los trabajadores las organizaban como ellos querían. No habían derechos garantizados. El Estado tenía un carácter oligárquico y asocial. Era el típico Estado liberal que se concentraba única y exclusivamente en las funciones del Estado gendarme. Esto es, la policía, la defensa de las fronteras, el orden interno, la justicia y algunas otras funciones de ese tipo, sobre todo destinadas a asegurar el normal, entre comillas, funcionamiento de la economía capitalista monoproductora dependiente. Estamos en pleno ciclo del salitre y de la hegemonía de la clase oligárquica. Por tanto, el sindicalismo corría por la libre, y es por eso que algunos historiadores, Jorge Barría en particular, calificó este periodo de la historia del movimiento sindical hasta 1924 más o menos como la del sindicalismo libre, o sea, un sindicalismo que no estaba restringido, acotado por normas impuestas desde el Estado. ¿Pero qué ocurrió? Ocurrió que la clase dominante entendió, luego de negar durante mucho tiempo la existencia de una cuestión obrera o cuestión social, y por ende responder represivamente con sangrientas masacres a comienzos del siglo frente a las reivindicaciones de los trabajadores, que no era posible contener la fuerza del emergente movimiento obrero, expresado fundamentalmente a través del sindicalismo, pero también a través del reforzamiento de corrientes políticas
que actuaban en el interior del movimiento obrero, como los anarquistas, los demócratas, los socialistas primero y los comunistas más tarde, o los socialistas transformados en comunistas, Partido Obrero Socialista, que cambia de nombre en 1922 y se transforma en Partido Comunista de Chile. Digo, la clase dominante entendió que no era posible seguir conteniendo este movimiento solo en base a masacres, y que este movimiento obrero, a pesar de sus pérdidas, a pesar de sus muertos, de sus mártires, continuaba en una expansión que parecía ser amenazadora. Por tanto, la clase dirigente empezó a implementar una estrategia distinta. Una estrategia que, si bien no excluía la represión, ponía en primer lugar la política. Una estrategia más astuta, una estrategia de reformas, de leyes sociales, de instauración de mecanismos de conciliación y arbitraje, de seducción, de cooptación de algunos dirigentes, de envolvimiento. Y esa estrategia se tradujo a partir de 1924 en el voto. No vamos a explicar en qué condiciones se produjo esto, sería muy largo, no sé si habrá tiempo después, en el debate, en un abigarrado cuerpo de normas legales, de legislación social, de leyes sociales bajo el gobierno de Alessandri Palma, destinadas a cambiarle la faz al Estado. No es que el Estado dejara de ser un Estado burgués o un Estado al servicio de los capitalistas, sino que pasaba de ser un Estado oligárquico y asocial, un simple Estado gendarme, a transformarse en un Estado asistencial. Un Estado que empezó a instalarse a partir de 1924 con estas leyes sociales, con la Constitución del 25, que le dio un carácter democrático liberal a la sociedad meramente liberal, al sistema político meramente liberal que existía hasta entonces, y que se extendió con transformaciones, por supuesto, hasta 1973. Y esto dio origen a un nuevo tipo de sindicalismo. ¿Por qué? Porque la clase dominante le propuso, y cuando digo proponer, fue una propuesta enérgica, no solamente fue una cuestión de exponer las virtudes del nuevo modelo, sino que de por medio hay nuevas masacres de trabajadores, hay golpes militares, hay dictadura de Ibáñez durante 4 años, está la matanza de San Gregorio en 1921, con la cual se inaugura el gobierno del León de Tarapacá, don Arturo Alessandri Palma, y la de La Coruña, con el cual culmina pocos meses antes que termine su mandato, en junio de 1925, matanza horrorosa, en la que probablemente perecieron más trabajadores que en Santa María de Iquique, y que es menos conocida. Digo, la clase dominante y la casta política que la representaba en la época le propuso al movimiento obrero este pacto consistente en: les damos derechos, pero ustedes se tienen que regir por las normas legales. O sea, respecto al sindicalismo, los sindicatos van a ser legales, van a tener derecho a constituirse, van a estar protegidos por la ley, pero tienen que transitar única y exclusivamente por los estrechos márgenes que les ponga la ley. Para hacer una huelga se tienen que cumplir tales y cuales requisitos, de otro modo las huelgas son ilegales. El Estado tiene derecho a supervisar, a vigilar lo que hagan los sindicatos. Incluso el Estado se puede meter en las finanzas sindicales, las puede fiscalizar, y así sucesivamente. De tal manera que, a través de un periodo de transición, en el cual está la dictadura de Ibáñez de por medio, que se enfoca a fortalecer, a profundizar y a legitimar este nuevo modelo de relaciones laborales mediante el Código del Trabajo, que está promulgado en 1931 por Ibáñez, se va a producir esta transición entre el del sindicalismo libre al sindicalismo legal. Esa transición culmina en lo esencial hacia mediados de los años 30. De manera tal de que entre el 25 y el 35 se abre esta nueva fase, la del sindicalismo legal, que va a estar vigente hasta el golpe de Estado de 1973. A diferencia de la fase anterior, como ya lo decíamos, ahora los sindicatos
actúan bajo el ojo vigilante de la ley. Y la relación con el Estado se va a realizar muchas veces por intermedio de los partidos políticos de izquierda, por lo general, Partido Comunista, Partido Socialista, pero también de otros partidos como el Radical en determinados sectores de trabajadores, o el Demócrata Cristiano más tarde, que actúan como intermediarios entre el movimiento social, sindical en este caso, y el Estado, y que vehiculizan, mediatizando evidentemente, las demandas de los trabajadores de manera tal de que se establece una relación que en muchas ocasiones aparece como de tipo clientelar entre los partidos y los sindicatos. Esta fase, que ya decíamos que se extiende hasta 1973, del sindicalismo legal, coincide y es una expresión al mismo tiempo del estado de compromiso, de este estado que se supone otorga concesiones al mundo de los trabajadores, pero de vuelta tienen que recibir por parte de estos la seguridad de que sus esperanzas, sus reivindicaciones, sus peticiones y sus movimientos se van a realizar por los cauces que le fije la ley y no por la libre como ocurría anteriormente. Esta situación dura hasta 1973, sabemos lo que ocurre después, viene el periodo de exclusión dictatorial entre 1973 y 1990, una primera fase, la fase de terrorismo de Estado más desatado, significa la eliminación completa de la actividad sindical. Luego hay, grosso modo, durante los 80 o ya desde fines de los 70, un rearme o rearticulación progresiva, pero muy incompleta y dificultosa del sindicalismo bajo las condiciones de la dictadura, y finalmente se abre una fase correspondiente a la democracia neoliberal, la democracia restringida, tutelada, de baja intensidad, que es la que conocemos de 1990 a nuestros días. Pero estas últimas dos fases, podríamos decir, son como subfases de un periodo más amplio, podríamos decir la fase A y la fase B, que es el periodo de la sociedad neoliberal. Primero, fase terrorista, me refiero al terrorismo de Estado. Segundo, fase democrático-liberal o democrático-neoliberal, con un sindicalismo que, si bien es reconocido, goza, entre comillas, de ciertas franquicias legales, es un sindicalismo muchísimo más acotado, y eso lo podrá explicar mejor que yo Luis Mesina, que el sindicalismo existente hasta 1973. No sé cómo voy de tiempo, estamos ya. Entonces déjame concluir. El sindicalismo chileno tiene, por tanto, una larga historia. Como el título de esta convocatoria es Lecciones, ¿no es cierto? Lecciones para el presente. Así, de manera muy acotada, yo diría que una lección que no se deduce de lo que yo he dicho, porque no he tenido tiempo de hablar de eso, que podríamos sacar, es el valor de la unidad sindical como base para articular el poder de los trabajadores. ¿Ya? Esa fue la línea que Clotario Blest y yo diría todas las tendencias que actuaron al interior del movimiento obrero implementaron a partir de 1953 con la Central Única de Trabajadores. Otra idea que me parece central es la necesaria preservación de la autonomía del movimiento sindical, y yo diría de todos los movimientos sociales. ¿Autonomía frente a quién? En primer lugar, frente al Estado, frente a los patrones, frente a los partidos políticos, así sean partidos políticos amigos o cercanos a los trabajadores, o así sean también partidos políticos que son una expresión en el plano político de los propios trabajadores. Respecto a las iglesias, de las fundaciones y de todo grupo de interés ajenos al mundo de los trabajadores. La necesidad, y esto es un tema de actualidad,
de adaptarse a las condiciones de cada época sin renunciar a sus objetivos permanentes. ¿Cuáles son esos objetivos permanentes? La defensa del trabajo frente al capital. Hoy día, por ejemplo, respecto de esta necesaria adaptación, me parece que es importante que el sindicalismo sea capaz de acercarse y echar raíces en el mundo de las pymes, del trabajo informal, de los temporeros, de los subcontratados, de los trabajadores honorarios, es decir, de una pléyade de tipos de trabajadores distintos que son el fruto de las transformaciones de la economía capitalista en las últimas décadas, del imperio del neoliberalismo, de la desindustrialización, del crecimiento de los servicios, del florecimiento del trabajo precario, informal, etcétera, etcétera. Necesidad, y con esto termino, por parte del sindicalismo de levantar banderas generales más allá de lo estrictamente gremial, de ser vanguardia de la lucha democrática y de la justicia social en general. Hay ejemplos, y uno de esos buenos ejemplos lo preside precisamente lo encabeza nuestro amigo Luis Mesina, el movimiento No Más AFP. Es un movimiento que no se sitúa al interior del cuadro de una empresa o de una rama de producción, pero es un movimiento de trabajadores. No es un movimiento sindical. Podríamos decir que es un movimiento social con banderas claramente políticas, en el buen sentido de la palabra política. Es un movimiento que tiene la virtud, la potencialidad de acaudillar, liderar, dirigir, congregar a muchas personas, incluso a personas que están ya fuera del mundo del trabajo, como son los jubilados. Del mismo modo, el movimiento sindical, le estoy poniendo tareas realmente grandes, pero que son las que necesitamos los ciudadanos de a pie en estos momentos claves de la historia de nuestro país. El movimiento sindical debería estar a la cabeza de la lucha por la democratización de la sociedad. A la cabeza, y es un tema de actualidad, de la lucha contra la corrupción, a la cabeza de la lucha por una nueva institucionalidad política para este país, por una refundación política para dotarnos de una constitución efectivamente democrática, porque la que tenemos no es para nada democrática, por la vía, entiendo yo, más democrática, la única vía democrática, plenamente democrática posible, la de la Asamblea Constituyente. Muchas gracias.